¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Isabela Palacios y esto es Retratos Sonoros. En este espacio le damos la bienvenida, le damos la voz a personajes que representan algo muy importante para nosotros, los y las veracruzanas. Y el día de hoy tenemos nada más y nada menos que a un gran invitado, Elías Galicia Montero. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Isabela. Es un gusto saludar a tu audiencia. Buenos días. No, hombre, muchas gracias. La verdad es que perfiles tan llamativos, jóvenes, entusiasmados, con proyectos tan importantes como el tuyo, pues son más que bienvenidos. Antes de empezar, ¿te ofrezco cafecito? Por favor, muy amable. Claro. Cuéntame, Elías, eres jalapeño, ¿verdad? Así es, correcto, oriundo de aquí de Jalapa, Veracruz, orgullosamente veracruzano. Excelente. Oye, ¿y qué significó para ti crecer aquí en Jalapa? Bueno, yo creo que es una fortuna, tanto geográficamente como cultural, en muchos aspectos. Somos muy afortunados de nacer aquí en Jalapa, en Veracruz. Es el ombligo del estado y creo que México en especial, creo que es un país que tiene de todo. Entonces, bueno, enfocados en el tema de Jalapa, vivimos en una ciudad que en algún momento fue nombrada la Atenas veracruzana. O sea, a nivel nacional se conocía por su nivel académico, su nivel de conocimiento, de cultura, de toda la transición que se daba en este espacio geográfico. Y bueno, actualmente tenemos que regresar, retomar, porque hay todo ese capital humano que tiene ese valor, ese talento, y bueno, es cuestión de nada más de difundirlo. En este caso, como buena comunicadora, estás haciendo tu trabajo. En mi caso, en el tema de la educación, pues tenemos que seguir pisando fuerte para poder tener más acceso a la educación, que la educación sea más inclusiva, que podamos tener otros modelos que nos permitan que este acceso a la educación sea real y que no sea puro bluff, ¿no? Entonces, orgulloso de ser jalapeño, de contribuir a las causas y bueno, en general creo que me siento muy afortunado de haber nacido aquí. Claro. Oye, y por ejemplo en esta parte jalapeña que bien mencionabas, que somos la Atenas veracruzana, que yo insisto y lo repetiré las veces que sea necesario, o sea, eso de que dicen la Atenas veracruzana no es cierto. O sea, Jalapa sigue siendo mata de artistas, mata de intelectuales. Seguimos concentrando una gran cantidad de gente con perfiles excepcionales y entre ellos me gustaría justamente destacar el tuyo. Hiciste la licenciatura en... Es licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, también maestría en Ciencias Políticas y Administración Pública en el Centro Latinoamericano de Estudios Superiores y una maestría en Gobierno en el Colegio de Veracruz. ¿Y cómo te inclinas para esa línea? Porque creo que uno de los temas que siempre están, y yo lo puedo decir porque lo he visto como en esta parte de que dicen del famoso relevo generacional, ¿no? Cada vez escucho más, es que los jóvenes no se involucran en la política. Bueno, yo tengo una visión distinta, sí, y creo que tú también, y creo que eres además el ejemplo justamente de que los jóvenes sí nos estamos involucrando en la política. Sí. ¿Cómo justamente a través de esta exposición que tienes en las condiciones que ofrece Jalapa te decantas por esta carrera? A través de mi padre, cuando me contaba algunas anécdotas, él tuvo algunos trabajos en el gobierno federal, en Secretaría de Gobernación, estuvo en algunos espacios del servicio público en donde pudo captar muy bien cuál es la perspectiva a nivel nacional y cuál puede ser una perspectiva también a nivel estatal en cuanto a políticas públicas, por ejemplo, ¿no? No me hablaba de eso desde muy pequeño, pero me contaba sobre algunos personajes políticos. Me preguntaba qué es la derecha, qué es la izquierda, qué significa ser conservador, qué significa ser liberal. Esto es muy importante, se tiene que entender, la sociedad se tiene que politizar más, los jóvenes, más allá de participar activamente en alguna campaña, sumándose al tema electoral nada más, se tiene que entender lo que es la ciencia política, lo que significa que las personas en general entiendan
que nos tenemos que relacionar y se tiene que discutir porque eso repercute en nuestra vida, dado que tiene influencia en todos los aspectos de nuestra vida, desde las condiciones materiales en donde nos encontramos, de qué forma se distribuye la economía, de qué forma se ejecutan políticas públicas en general, pero para no caer en cuestiones técnicas, pues la política es necesaria para la vida, se tiene que discutir, se tiene que entender y se tiene que dialogar de una manera responsable, entendiendo muchos conceptos, para poder uno tener un criterio propio y poder también analizar las propuestas que se tengan por parte de los candidatos que en su momento, como en este año, tenemos candidatos para elecciones para presidenciales, gobernador aquí en Veracruz, bueno, el próximo año vienen presidentes municipales. Las senadurías, diputaciones federales y locales. Todo esto se tiene que entender. Viene un proceso muy largo. Bueno, no sé tú, pero yo en lo personal veo que esto va a ser un proceso sin precedentes. Digo, podemos hablar de cómo se desarrolló el 2018, que también fue un proceso único, sí. Por la naturaleza, sobre todo el nivel de participación política que hubo en el 18 no es la misma participación política que esperamos para este 2024, ¿no? Sí. Y me gustaría un poquito que me ayudaras a desglosar esto, o sea, ¿cómo definirías tú la participación política? ¿Qué es tener participación política? Creo que tiene que ver mucho con el mensaje que estén manejando los políticos, y tanto el mensaje como la forma de hacer llegar el mensaje, que son dos cosas diferentes. Entonces caemos en esta cuestión de ir hacia la crítica personal, hacia la persona, cuando hay temas trascendentales que se tienen que discutir, como por ejemplo uno que es el cambio climático, ¿no? De qué manera México contribuye a reducir lo que es la emisión de CO2, dióxido de carbono. Todo esto se tiene que plantear más allá de qué está haciendo la persona, si puso el chicle en la silla, que no sea tan banal la discusión política o el caer en solamente discutir un meme de en qué se equivocó un político, sino qué está proponiendo. Realmente si tiene esa vocación de servicio, es lo que se tiene que ver y que tenemos que identificar como generación joven y las generaciones también en su totalidad. ¿Qué tipos de políticos estamos escogiendo para nuestro país? ¿Realmente son los indicados? ¿De qué manera se están dando los procesos? No caer en simplemente seguir la línea que nos están indicando muchos de nuestros amigos, partidos políticos y demás, sino ser un poco más críticos y entender cómo está surgiendo este proceso electoral, cómo se está, digamos, cómo está avanzando, ¿no? Cómo se está desarrollando. Justo, para mí eso me parece primordial, digo, porque insisto, yo sí creo que como jóvenes tenemos cierta participación política, y bien lo mencionas, la participación política va más allá de participar en estos procesos como el que se avecina. Estamos prácticamente a horas de que arranque el proceso electoral del 2024. Y la incidencia de la juventud va más allá en participar, como dices tú, apoyando a un candidato, sino realmente abonándole a las propuestas. Todos siempre en algún punto tienen este equipo, ¿no? De, bueno, ¿qué hace falta, no? Y entonces hablemosle a los expertos. Yo te voy a ser honesta, siempre me ha generado cierto escozor decir, hay que crear grupos de jóvenes, hay que hablar sobre juventudes en la política, porque me resulta muy sectario y a veces como que segrega de algún modo y manifiesta la vulnerabilidad del grupo de juventudes, porque claramente no se nos está tomando en serio lo suficiente como para tener un puesto en la mesa a un modo de iguales. Entonces por eso se tiende a hablar como que juventudes en la política, ¿no? Porque es diferente, porque están jugando, están aprendiendo, todavía no tienen, y creo que eso evidencia un adultocentrismo muy, 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 muy fuerte, todavía dentro de nuestro sistema político, porque seamos honestos, la percepción de madurez
si bien es cierto que puede crecer con la edad, sí, no necesariamente una persona de es. cierta edad es una persona madura. Claro. Y hay personas que a lo mejor en edad no tienen mucho, pero en vida sí, y su madurez evidencia otro tipo de cosas, otro tipo de razonamiento, que como bien dices, o sea, hay que apelar a buscar candidatos que tengan un razonamiento que nos incluya a todos, que podamos distinguir, dirimir algo que encontremos un verdadero beneficio, ¿no? Y en este sentido, pues, ¿tú cómo ves a la participación política de los jóvenes en este siguiente proceso? Fíjate que, tengo 29 años, he participado en dos procesos anteriores, en los pasados como observador, pero veo que en este proceso hay muchos jóvenes que están alzando la mano, que es interesante escuchar sus propuestas, que están recorriendo algunas colonias, que están sumándose a los equipos de campaña de los candidatos. Es necesario, vaya, tanto de cualquier partido político, de la oposición en este momento, como también del partido que está en el gobierno, es necesario ver esos cuadros, que se muestren quiénes son, para que podamos realmente conocer un poco más allá y bueno, ver si realmente tienen madera para ser diputados, para ser regidores, tenemos alcaldes que son muy jóvenes ya en Veracruz. Sí. Bueno, hay que ver cuáles son los resultados que están brindando los jóvenes. Se están abriendo muchos espacios. En el argot político se usa mucho esto, es un cuadro. ¿Para ti qué es un cuadro político? Es aquel elemento que se puede ir formando con cierta ideología, con cierto perfil, para que funcione en ese sentido, ¿no? En la administración pública hay muchas áreas en donde, digamos, el PRI tenía esta escuela de formación de cuadros, ¿no? Así se conocía, y bueno, eran cuadros específicamente con conocimiento también de tipo económico, tipo administrativo, estaban preparados para el tema de la administración pública. Ahora entiendo que hay un instituto de formación política a nivel nacional en donde, por ejemplo, Morena puede capacitar a todos estos interesados en formar parte del servicio público y demás. Ya hay estos espacios, hay que buscarlos también, o sea, es nuestra responsabilidad buscar un poquito más en dónde existen estos espacios de participación política, ¿no? Eso te iba a preguntar, pensando en esto que hablábamos, ¿de quién o en quién debería recaer la responsabilidad de la participación política de los jóvenes? En el sistema, en quienes dominan el sistema, pensando que realmente en este país la política es una política partidista. La verdad es que hemos visto estas candidaturas independientes o ciudadanas que se han vuelto pues prácticamente imposibles, ¿no? O sea, sí, sus requisitos son muy, muy fuertes, muy pesados, y quien no tenga o posea una estructura como la puede tener un partido político, pues se vuelve muy difícil de acceder a ella. Financiamiento, ¿no? Y no solo el financiamiento. Ese es el sistema de partidos mediante el cual se tiene que llegar al poder, ¿no? Pero ahí es en donde perdemos algunos perfiles que pudieran ser interesantes, que a lo mejor en un partido político no tienen la trayectoria y no se les toma en cuenta, ¿no? En este caso, por ejemplo, el presidente Andrés Manuel López Obrador es el primer politólogo que tenemos como presidente, es el primero de ciencias políticas, entonces yo lo aplaudo, porque auguro que haya muchos más de ciencias políticas, porque digamos que es una ciencia en donde puede uno entender el contexto general. No es que los economistas o los abogados no lo puedan entender, pero se tiene que complementar, tiene que ser integral el conocimiento que tiene que tener alguien con esta responsabilidad de estar al mando de un estado, ¿no? Entonces, es de pensarlo, de qué manera podemos por ahí participar, y sí recae en nosotros la responsabilidad. ¿Qué tanta es nuestra necesidad de que nos escuche la sociedad, de que tenemos ideas que se tienen que escuchar, de que tenemos una perspectiva que podría agradarle y que podría ser funcional para ejecutar políticas públicas en beneficio de la sociedad, ¿no? Y justo en este sentido que dices que recae en nosotros, que una parte que estoy de acuerdo, también creo que quienes dominan este sistema tienen que hacer este tipo de espacios, ¿no? Para que, si yo lo necesito y lo busco, pues lo pueda yo encontrar, ¿no? Pero realmente en tu percepción, y hablo de tus amigos, de tu círculo,
¿hay más como tú, hay más interesados en este tema político o realmente son muy contados? Por supuesto, mira, en este espacio estamos haciendo política. El hecho de que estemos compartiendo nuestros puntos de vista, que generemos un espacio de comunicación y que quienes están del otro lado de la pantalla también estén pensando en lo que estamos hablando, eso es política. Entonces, yo veo que sí hay muchos jóvenes que están levantando la mano, insisto, hay quienes sienten también que están preparados ya para poder ejercer un cargo de representación. Adelante, hay que ver si los partidos políticos les dan esta oportunidad. Pues para eso están las cuotas de género, las juveniles, también por ejemplo considero importante lo que son comunidades originarias, porque está mal decirles indígenas, comunidades originarias, Pueblos en originarios, donde, afrodescendientes. claro, es necesario hablar de todo este tema por la inclusión, o sea, para ya no pensar en que tiene que ser el mismo político acartonado, con un perfil específico. Puede haber muchos jóvenes con ideas muy frescas en donde, digo, no tiene que encajar físicamente o de manera superficial, digamos, En su un estereotipo. En un estereotipo, no recae en eso, sino en cuanto al conocimiento. Hay que enfocarnos más en lo que tenemos adentro, qué tenemos para comunicar, que nuestro aspecto físico, digo, eso va cambiando con el tiempo y pues, es relativo. Yo creo que lo importante son las ideas que podemos comunicar. ¿Y como qué ideas crees que nuestra generación en sí esté buscando impulsar? Digo, creo que hay ciertos temas que son, pues en general pues muy marcados, ¿no? Bien mencionabas el tema ambiental y demás, pero ¿qué temas crees que trae nuestra generación en sí para aportar a la mesa de la política pública? Yo creo que un análisis, de ya puede ser lo que es la responsabilidad del uso de las redes sociales, del tiempo que le damos al estar en una pantalla. Eso tenemos que identificar muy bien qué estamos haciendo mal como generación para que los que vienen tengan un uso más responsable de todo lo que es los dispositivos electrónicos, porque estamos llenos de pantallas en todos lados. O sea, nos estamos viendo a través de una pantalla y es necesario regresar también a ejercicios de atención como lo es la lectura, más allá también de lo que es adquirir conocimiento a través de una lectura. Yo soy siempre promotor de lo que es la lectura, que agarrar un librito. ¿Por qué? Porque es un ejercicio de atención. Estamos acostumbrados a que el estar scrolleando nos hace que tengamos la necesidad de más dopamina y estar generando pues más estímulos. Entonces tenemos que regresar a tener un sistema nervioso más estable, a que tengamos un criterio más amplio por el tema de no recaer en el abuso de lo que es los usos del teléfono, la computadora, la televisión, y el saber filtrar qué es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy importante. Viene inteligencia artificial, vienen temas en donde no vamos a saber distinguir entre si esta entrevista es real o yo soy algo falso creado por inteligencia artificial. Vaya, ya estamos en el futuro, hoy es el futuro, entonces tenemos que tener esa perspectiva. ¿Qué estamos haciendo hoy como humanidad? Existen muchos problemas a nivel global que no se han solucionado. El tema de la pobreza, ¿por qué? O sea, pensar por qué no se solucionan muchas cosas. Desde que estamos muy pequeños escuchamos sobre la pobreza, sobre la desigualdad en el mundo, por qué algunos países son más pobres que otros. Todo esto tenemos que pensar en ello y como generación ver cuáles son las soluciones, ¿no? Más allá de solo preguntarse, plantear algunas soluciones. En este caso, perdón que abuse de la palabra, poder, por ejemplo, promocionar un poquito más el tema del corredor interoceánico que va a pasar por aquí, por Veracruz. Son 33 los municipios que van a aprovechar todo el detonante económico, financiero que va a existir y de desarrollo social que va a existir en la zona. Entonces los veracruzanos tenemos que saber qué es este proyecto, cómo nos va a beneficiar, en qué sentido es importante para la exportación a nivel mundial. Digo, uno de tantos temas que son importantes, y porque pasa a través de nuestro estado, y como veracruzanos, como jalapeños,
tenemos que estar interesados en cómo podemos contribuir a que todos esos veracruzanos que existen en esa región no se desplacen, por ejemplo, comunidades originarias, en que existan servicios educativos, acceso a la educación, capacitación para que aprovechen todo ese detonante. Y bueno, en general es importante ver qué proyectos de nación son los que existen para ver cómo abonamos a eso, ¿no? También. ¿Y no crees que también la generación está aportando un poquito de mayor sensibilidad en esta creación de políticas? Y lo comento sobre todo, por ejemplo, hace poquito, ¿no? Se hablaba de reducir la edad para llegar a ciertos cargos, ¿no? Sí. Un poco de lo que hablábamos, pero también hemos encontrado en la política del partido en el poder en este instante, que hablan de amor, que hablan de alegría, que hablan de bienestar, que no son conceptos nuevos, o sea, son conceptos que en la política de origen se vienen manejando, ¿no? Dependiendo también de ciertos autores, que te voy a decir yo, si aquí el politólogo eres tú, pero creo que algo que sí estamos volteando a ver es justamente de hablar de una política mucho más sensible, ¿no? Que en ciertas cuestiones se busca ya no revictimizar a las personas, que se busca tener procesos más ágiles. Digo, insisto, responde a la fundamentación de nuestro sistema, pero que estamos tratando de volver a retomar esa parte. ¿Tú crees que de verdad, porque además hay una diferencia, ¿no?, entre los que somos millennials y los centennials y demás, de cómo abordamos las cosas, pero sí veo una mayor sensibilidad en las propuestas, sobre todo en esta parte que podrían decir sentimental, ¿no? Pero no sé si tú también tengas esa percepción. Totalmente, el hecho de que lo estés comentando me alegra, porque sí, es necesario ver que ese enfoque de nuestro entendimiento en general de lo que es la política, qué podemos hacer con la política. Hace poco conocí un enfoque lindísimo de Bolivia, de lo que es la geopolítica. La geopolítica no tiene no es como centro, no es antropocéntrica, no está pensada nada más para el hombre, para las necesidades del hombre, y no es el concepto de desarrollo como pensado como desarrollo económico, desarrollo industrial, más construcción, más dinero, más no, o sea, es más como un desarrollo pensado hacia la tierra. Es geopolítica porque gea de la tierra. Es más pensado hacia qué estamos haciendo con otros seres vivos que también cohabitan con nosotros este planeta. ¿Por qué estamos en guerra unos con otros? ¿Por qué cedemos por qué normalizamos el hecho de que exista tanto presupuesto? Estados Unidos destina la mitad de su presupuesto al tema armamentístico. ¿Por qué? Ahí es en donde caemos en incongruencias de la vida, ¿no? de estos sistemas. Y bueno, hay otras ópticas como esta que te comento de la geopolítica, en donde el enfoque es más hacia el medio ambiente, hacia la espiritualidad que tiene que tener un político para poder tener un criterio de que tiene que cuidar el medio ambiente, de que tiene que haber proyectos autosustentables, de que tiene que haber también lo que es... Que procuren el entorno. Procurar el entorno, el cuidado del agua, de verdad. Tan básico. ¿De verdad creen que el agua nos va a durar para siempre? No lo creo. Hay que cuidarla, o sea, y hay que ver de qué manera podemos, como seres vivos, como seres humanos, tener un poco más de sensibilidad. El hecho de que lo estés comentando y de que yo haya visto por ahí alguna opción de esto quiere decir que sí existe esta parte. Hay que enfocarnos más en eso. No sé si actualmente esto esté permeando en el sistema político mexicano. Ojalá que sí. Existe un partido verde que quisiera yo ver un poco más en ese sentido, más verde. Existen políticas públicas que hay que conocer, que son más de enfoque medioambiental, que son más de enfoque del cuidado, incluso en general, ¿no? Es necesario ver esta parte, y sí existe, hay que buscarlo, hay que difundirlo. Quienes sepan más sobre estos temas, pues hay que comunicarlo, ¿no? Hay que compartirlo a través de estos espacios, es correcto. Compartirlo, exactamente. Oye, Elías, y todo esto que me comentas, actualmente tú estás como director
Sí. de la universidad. Platícanos de tu universidad, cómo complementas, cómo implementas toda esta visión, todo esto en este papel que estás desarrollando y pues tan joven al frente de una universidad, creo que es algo bastante destacable. Muy amable. Mira, sí, actualmente estoy como director general en el Centro Latinoamericano de Estudios Superiores, más conocido como Universidad CLAES. Es una institución de 30 años ya aquí en Jalapa, fue de las primeras escuelas particulares que llegó aquí a este estado. Llegó a través de un círculo de estudios del Instituto Politécnico Nacional. Empezó como círculo de estudios en el 91 y en el 93 empezó como Universidad CLAES. Fue de las primeras universidades con ciencias políticas y administración pública, comercio exterior, negocios internacionales. Entonces hay muchos egresados de comercio exterior que están en el área que por ahí les corresponde y digo, están haciendo un trabajo fenomenal. También lo que es esta institución, vaya, es un orgullo poder estar en la dirección general. Mi padre es el rector. Hacemos una mancuerna genial porque él tiene toda la experiencia y yo tengo ideas frescas que se pueden implementar, lo que es esta vinculación que podemos hacer actualmente con el sector público, con los empresarios, con proyectos de nación como el Corredor Interoceánico. Estamos en pláticas para poder ver de qué manera nos sumamos para poder brindar este servicio de educación en línea en todos los ayuntamientos que forman parte del proyecto, no solo en Veracruz, sino en Oaxaca también, en Chiapas, en Tabasco. Y bueno, ofrecemos servicio de lo que es licenciaturas en línea, es nuestra modalidad en la cual nos enfocamos. Es sistema modalidad no escolarizada, pueden asistir de manera no presencial los sábados o en línea, ¿no? Es aprovechar el hecho de que hoy ya no solamente la pandemia nos dejó esta costumbre de estar comunicados a través de Zoom, de medios electrónicos, sino que nosotros ya lo venimos trabajando desde hace más de 10 años. Entonces queremos realmente meternos al mundo del metaverso, de inteligencia artificial aplicada a la tecnología educativa y bueno, ese es el enfoque que tenemos, el acceso a la educación. Viene una conectividad en el país, vienen programas de conectividad para que pueda haber acceso al internet. Bueno, pues hay que aprovechar toda esta infraestructura que viene para poder ejecutar ese acceso a la educación con estos modelos que tenemos ahí en Universidad CLAES. Estamos en constantes convenios, realizando convenios con ayuntamientos para pues brindarles el acceso. No todos los ayuntamientos del estado, son 212, no todos tienen acceso a la educación particular y se piensa que es muy caro. En nuestro caso tenemos becas, un programa de becas muy variado en donde cualquiera puede entrar y estudiar de manera muy económica y también de calidad. Es necesario que sea de calidad y que se aproveche este momento, ¿no? Por supuesto. Y pues justamente, ¿no? A través de que son de las pocas universidades de la zona que ofrecen ciencias políticas, ¿no? Hablando del interés que tenemos los jóvenes en la política. Es una carrera relativamente nueva para la zona y pues qué gusto que le estén dando un avance. Pues claro. Elías, muchísimas gracias, te agradezco gracias a ti, Isabela, enormemente por esta oportunidad. Creo que esta charla da para muchísimo más, pero pues bueno, ¿te podemos encontrar en redes sociales? Sí, como Elías Galicia Montero en Facebook, Instagram, en Twitter y también lo que es de Universidad CLAES, nos encontramos como Universidad CLAES en Facebook, en página web claes.edu.mx. Y también para quienes estén interesados en alguna beca directamente que se puedan contactar, el WhatsApp institucional es 2289 24 55 19. Ahí los atenderemos. Gracias. Excelente, pues muchas gracias, Elías. Este fue nuestro retrato sonoro del día de hoy. Soy Isabela Palacios y que tengan un excelente día.